Bienvenidos a la conferencia sobre los primeros contactos entre España y China. Remontándonos en el tiempo, para hablar de los primeros contactos nos tenemos que ir a la Ruta de la Seda. La Ruta de la Seda, que ya en el siglo I a.C. unía la ciudad actual de Xi'an, Chang'an en aquel entonces, y Tarragona. El comercio de la seda, pues lógicamente la seda china era muy preciada por el Imperio Romano, que a su vez correspondía con plata y con minerales que en parte se extraían de la península ibérica. En el año 409 después de Cristo llegaron los visigodos y se terminó el Imperio Romano. Esto tuvo un impacto grande al suponer el final de la ruta terrestre, de la vía terrestre y la ruta de la seda. Dando un salto en el tiempo, llegamos a 711, cuando se produce la invasión islámica de la península ibérica. Es curioso saber que los chinos a este reino islámico se referían a él como Murabit, tenían conocimiento de su existencia, incluso alguna fuente china incluso llega a decir que llegaron a establecer relaciones diplomáticas. Y por aquel entonces, productos como el limón, la mandarina o el arroz que introdujeron los árabes no voy a decir España, porque España no existía entonces, en la península ibérica, tienen su origen en China. Es decir, fueron los chinos los que se hicieron llegar a los árabes y los árabes lo trajeron a la península. Pero ninguno de estos contactos supuso el que alguna persona originaria de España fuese a China, ¿no? Este primer acontecimiento de la posibilidad de que algún español fuese a China, tenemos el primer antecedente en Benjamín de Tudela, un navarro judío que realizó un viaje de entre 5 y 14 años visitando diferentes comunidades judías por el mundo. En China ya existían comunidades judías desde la dinastía Tang, a partir del año 600 después de Cristo. Este viaje lo plasmó en un libro, que es el libro de viajes de Benjamín de Tudela, y en el mismo se dice que realmente llegó a tocar China, pero es algo que está sin demostrar y que se desconoce. El segundo viaje, la segunda persona española de origen que se adentró tanto en Asia, fue Ruy González de Clavijo. ¿Y por qué fue allí Ruy González de Clavijo? Pues porque el rey de Castilla, Enrique III, a principios del siglo XV, en 1403, lo envió a parlamentar con el emperador Tamerlán, con la finalidad de llegar a un acuerdo, a un pacto, para establecer una alianza y luchar de forma conjunta contra el imperio turco. Este viaje duró 3 años, de 1403 a 1406, y como resultado del mismo, González de Clavijo escribió un libro, Embajada a Tamerlán. ¿Qué importancia tiene este libro? Pues tiene una importancia tan grande para sucesos posteriores en la historia como el libro de las maravillas o el libro de Marco Polo. ¿En qué sentido? El libro de Marco Polo es conocido que influyó enormemente en Cristóbal Colón a la hora de aventurarse a descubrir el Nuevo Mundo, lo que después fue América. Esa influencia que este libro ejerció sobre Cristóbal Colón, de hecho en la pantalla pueden ver el manuscrito original del libro de Cristóbal Colón, el libro de Marco Polo, que tenía Cristóbal Colón, con anotaciones de Cristóbal Colón, que está depositado en la Biblioteca Colombina de la Catedral de Sevilla. Pues esa influencia que un libro hizo sobre Marco Polo, el otro se ejerció sobre los reyes católicos a la hora de que financiasen la aventura de Cristóbal Colón. Damos otro salto y nos vamos junto a Legazpi en el año 1565 a Filipinas. ¿Y qué importancia tiene Filipinas en la relación de España con China? Pues mucha porque tenemos que recordar que China era un país autárquico, era un imperio autárquico, ¿no? El imperio del centro, donde no querían saber nada con el exterior. Pues ya en el año 1521, Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, en su vuelta al mundo, habían recalado en Filipinas. De hecho, Magallanes falleció allí en un encuentro violento con los nativos. Sin embargo, en el 1565 y proveniente de México, Legazpi tenía la orden y iba con la finalidad de colonizar Filipinas. De hecho, así lo hizo. El imperio español
se hizo con el dominio de Filipinas y desde allí empezamos a comerciar con China, sin necesidad de recalar en puertos chinos, con lo cual todos los productos chinos primero iban a Filipinas, de Filipinas se trasladaban a México y de México a España. ¿Y cómo se hacía esto? Pues a través de una empresa de transportes que era la Nao de China o el Galeón de Manila. Desde 1565 a 1815 estuvo en funcionamiento esta empresa que bueno, ahora mismo hablamos del mundo global, ¿no? En el siglo XXI, pues ya en el siglo XVI la Nao de China, una empresa española, tenía el monopolio, que se le terminó en 1815, de comerciar, ¿no? Con Filipinas, con estos productos que venían de China. 1575 cabe destacar la figura de Martín de Rada, ¿no? Es una historia tremendamente interesante, como a raíz de la captura por parte española de un pirata que asolaba la costa china, que era el pirata Limaón, el emperador chino de la dinastía Ming aceptó a la petición de los españoles de enviar una delegación a hacer un encuentro diplomático, y en este encuentro pues acudió Martín de Rada. Se le puede considerar el primer sinólogo de Occidente. De hecho, aprendió chino, escribió libros sobre la cultura china y fue el primero en decir que China y la Cathay de Marco Polo eran la misma cosa. Asimismo, y de vuelta de este encuentro que tuvieron en Fujian con las autoridades chinas, fue un firme defensor de la necesidad de conquistar, de que el imperio español conquistase China. Tenemos que contextualizar, ¿no? este discurso. Estamos en el siglo XVI, venimos del descubrimiento de América y posterior conquista y evangelización de América, y básicamente Martín de Rada pretendía hacer lo mismo con China. Tampoco hay que olvidar de que era un religioso, un misionero, y no solo pretendía la conquista militar y la anexión del imperio de China al imperio español, sino la evangelización al mismo tiempo de China. Desde ese momento, todos los gobernadores filipinos le pidieron a los reyes del Imperio Español pues, que se produjese esta invasión y conquista. El primero en recibirlo fue Felipe II, que lo desestimó debido a la situación en la que se encontraba el Imperio Español de problemas económicos, pero fue una constante hasta 1797, ¿no? El solicitar desde Filipinas el ocupar China. Si bien no se consiguió, podemos decir que parcialmente sí. ¿Por qué? Porque desde Filipinas se conquistó la isla de Taiwán, desde el año 1626 a 1642, en la que al mismo tiempo fuimos expulsados, el Imperio Español fue expulsado por los holandeses. Pero bueno, no llegaron el deseo filipino de invadir China no se llegó a cumplir en la China continental, pero parcialmente ocupando Taiwán sí. Y por último, cabe destacar, y no se puede hacer una conferencia de estas características sin hablar de los misioneros españoles y del papel evangelizador que tuvieron, ¿no? El primero de ellos en intentar acceder a China sin conseguirlo fue Francisco Javier, que falleció cuando iba a intentar acceder de forma clandestina, porque no estaba autorizado a los occidentales ir a China. Iba a acceder de forma clandestina en barco, pero falleció por enfermedad antes de conseguirlo. Sin embargo, han sido muchos los insignes misioneros que han hecho esta labor desde entonces, destacando nombres como Juan González de Mendoza, Juan Cobo, Diego de Pantoja, al que se le conoció como el Confuciano de Occidente, que estuvo 21 años viviendo en el territorio chino, incluso en 1601 estuvo en Pekín, bajo la dinastía Ming. Y en el año 1709, de forma colectiva, todos ellos fueron expulsados del territorio chino.